se habla mucho de lo que está pasando en Venezuela y de la crisis en Venezuela, pero no necesariamente de las soluciones y toda la cantidad de personas que están trabajando para lograr recuperar la democracia en Venezuela. Somos más de 7 millones de migrantes venezolanos que están repartidos por todo el mundo y cada uno de nosotros estamos haciendo nuestro granito de arena para tratar de volver a recuperar lo que significa ser venezolanos, ya sea dentro o ya sea fuera. Yo soy ingeniera en sistemas y mi rol actualmente es tratar de que las personas en Venezuela puedan acceder a las noticias, Noticias Sin Filtro, que es el nombre de mi aplicación. La idea detrás de Noticias Sin Filtro es que cada persona pueda leer noticias de medios independientes sin que nadie te diga qué es lo que tú tienes que pensar, cómo tienes que pensarlo, ni qué es lo que tú puedes o no puedes leer. La noticia pura, sin filtros. Yo soy Valentina Guana, soy ingeniera en sistemas y vivo en Barcelona, España. Soy parte de los 7 millones de venezolanos que actualmente viven en el exilio y trabajo todos los días para que las personas en Latinoamérica, no solo en Venezuela, puedan acceder a noticias libremente y que decidan cómo se quieren informar. Aquí estoy, se movió a la antigua capital de Alemania, a la ciudad de Bonn, para estar frente a colegas, para estar frente a periodistas de todas partes del mundo, que se reúnen una vez al año, pero de todas partes del mundo, miles y miles de colegas aquí en Bonn, en un evento que se llama Global Media Forum y que nosotros, Deutsche Welle, invitamos a todas estas voces que a veces no tienen la oportunidad de contar las realidades que viven sus países o que están fuera de sus países porque se tuvieron que ir, porque no hay libertad de prensa, porque fueron refugiados, exiliados, y está con nosotros una de estas personas. Valentina está con nosotros, una de las miles de periodistas que están aquí en Bonn. Gracias por estar con nosotros y siempre duele hablar de lo que está pasando en Venezuela y siempre escucho cuando hablo con colegas, con periodistas, con organizaciones no gubernamentales, con refugiados, con exiliados, siempre hay algo de esperanza en el pueblo de ustedes. A mí me impresiona eso que después de 12 años de Maduro uno diga la esperanza está y seguimos y seguimos. ¿Cómo se explica eso? Bueno, primero muchas gracias por tenerme aquí, de verdad, y aclarar también de que no soy periodista, yo trabajo con periodistas, los periodistas son mis mejores amigos ahora y desde hace ya casi 5 años que trabajamos directamente juntos, pero respeto mucho el gremio de los periodistas, por eso no me quiero llamar periodista. Yo creo que esto pasa con todas las diásporas y ha pasado a través de la historia. Uno no pierde esa esperanza de volver a tener su casa, porque por más de que uno haga una casa en otro país, uno haga una vida en otro país, uno siempre quiere volver al lugar donde creció, donde nació o donde uno siente que vienen sus raíces. Entonces para mí ya es un tema incluso humano, yo lo siento como parte de mi deber, yo no me quedo tranquila si yo no trabajo en pro de mi gente y en pro del pueblo venezolano, porque siento que lo que tengo que hacer, no quiero quedarme callada ante la injusticia y no hay mejor manera de devolverle al país que yo ya tanto amo, pues volver a tratar de buscar la democracia de alguna manera. Vos sos uno de los 7 millones que está fuera del país. ¿Cuál es tu historia? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué ingeniera? ¿Y por qué de a poco todo este camino te fue llevando al periodismo a crear esta aplicación que hay miles y miles de personas en todo el mundo? Si vos hablas español, Noticias Sin Filtros. Yo estudié ingeniería en computación en Venezuela y yo sabía que me interesaba muchísimo la tecnología, pero que también quería unir ese interés por la tecnología, a ver cómo podía unirlo con la lucha por la libertad venezolana. Eventualmente terminé trabajando en Conexión Segura y Libre, que es mi ONG de la que soy parte, que trabajamos temas de Internet, de libertad de expresión, censura de Internet. Cualquier persona que vive en Venezuela sabe cómo está el ecosistema digital en Venezuela, que es totalmente censurado. O sea, tú estás en Twitter, si estás en Twitter es porque tienes un VPN. Twitter X está bloqueado en Venezuela. Entonces la gente sabe que si se quiere informar en Venezuela tiene que usar un VPN. Y esto se dio así desde hace... VPN, contá. Una VPN para evitar esta censura, que el VPN lo que hace es que tratar de evadir, como si estuviera saliendo de Venezuela,
y tu conexión ya no está dentro del país, sino está en otro. La gente sabe que tiene que hacer eso para informarte. ¿Y es fácil ese procedimiento si te quieres informar bien? No es fácil. Por más de que usar VPNs, lo que implique sea descargarse una aplicación, hay un gap tecnológico muy, muy grande. Entre una brecha tecnológica entre la gente que sabe evadir la censura y la que no. Nosotros con Noticias Sin Filtro, la idea es reducir esa fricción, que la gente simplemente tenga una aplicación para leer noticias e informarse de medios independientes en Venezuela, con noticias verídicas y no que sigan una narrativa oficial del régimen en este caso. Yo me fui del país en el 2021 porque decidí que mi trabajo no podía hacerlo al 100%. En Venezuela no se trata si haces político o no, si tocas temas de político o no. La crisis humanitaria compleja que vive el país es real y sigue siendo real. Hay gente que no llega a fin de mes, hay gente que no tiene suficiente comida, hay gente que no tiene medicinas para sus hijos. Eso es una realidad. Bueno, y la gente escapa. Esa es la realidad de muchos países de Latinoamérica. Contame cuál es entonces la excepción real de Venezuela. Creo que la excepción real en Venezuela, más allá de la gravedad de la crisis y lo grande que es la crisis, es que no hay ninguna salvedad por parte del Estado de pensar de que puedes tener algún tipo de ayuda para salir de allí. Si la gente prefiere cruzar la selva del Darién que quedarse en Venezuela, es porque el Darién era menos peligroso que quedarse en el país. Explica lo que es para muchos, lo que es el estrecho del Darién. Es una de las zonas más peligrosas de nuestro continente, donde pasan los migrantes hacia Estados Unidos desde Venezuela caminando. Desde Venezuela caminando hacia Estados Unidos, bueno, ahora un poco más difícil, pero caminando todo Centroamérica. Y esa es una de las selvas más densas y peligrosas y poco exploradas del mundo. Muchísima gente ha muerto cruzando el Darién y aún así la gente está tomando esos riesgos. Yo tuve el privilegio de poder ir a Europa y al igual que muchos otros, yo soy refugiada, yo me fui a España y España me otorgó un refugio humanitario. Lo que me permitió seguir haciendo mi labor como ingeniera y como activista de derechos digitales, esta vez ahora desde Europa, específicamente desde España. Yo decidí irme para poder tener la libertad de hablar y decir lo que yo opinaba sobre el régimen sin seguir autocensurándome, porque yo me estaba autocensurando en Venezuela. Y yo siento que estabas autocensurando. Sí. Dame 1 o 2 ejemplos. En Venezuela la gente se autocensura y, por ejemplo, no publica cosas en redes sociales que pueda incriminarlas. Hay gente presa en estos momentos en Venezuela por escribir en redes sociales estados de WhatsApp contra el régimen. O simplemente quizás no contra el gobierno, sino quejándose de alguna injusticia o quejándose de algo que pasa en el país. Yo misma me autocensuraba y no publicaba bajo mis propias redes sociales ciertas cosas o ciertas opiniones. Yo quiero entender un poco, vamos a contar tu historia, cómo llegaste como refugiada, cómo fue tu cambio hacia Europa. Obviamente vos pudiste hacer este viaje, había recursos, había papeles, había conocidos, había documentos, había gente que te recibía, llegaste a Barcelona, vive en Barcelona, pero yo quiero que la gente entienda en Latinoamérica, porque han pasado realmente 12 años, muchas olas de migración, 7 millones de venezolanos repartidos en el mundo. Han pasado 12 años del gobierno de Nicolás Maduro. Para alguien que tal vez no entienda bien la magnitud, hablaste de escasez de comida, de escasez quizás de medicamentos, es algo que nosotros conocemos mucho en Latinoamérica, pero ¿qué significa eso para el venezolano de a pie? ¿Cuál es la magnitud? ¿Qué es lo que te duele más? Creo que lo que la gente fuera de Venezuela tiene que entender, la gente que no es venezolana, es la sensación opresiva, constante, que se siente cuando vives en el país. El síndrome de que Gran Hermano siempre te está observando y que sabes que es real, sí le afecta a la gente, que no puedas hacer una vida normal, estés o no estés en política, que no puedas simplemente tener una vida con tus hijos, que tener un trabajo normal, sino que todo, en cada pequeño aspecto de tu vida, el Estado esté allí controlándote. Eso la gente se cansa, la gente le afecta y la gente sí quiere libertad de expresión, la gente sí quiere poder decir lo que piensa,
O sea, muchas veces se piensa de que, bueno, si yo no me meto en política no me pasa nada. Eso no es cierto y la gente sí tiene deseos de libertad. Y esa opresión y sentir que no puedes escalar socialmente hace que la gente decida irse. Sí, ¿cómo empezaste con esta aplicación? Y me sorprende que no haya habido algo antes. Sí. 12 años de maduro y recién ahora estamos creando una aplicación como de noticias para que la gente en Venezuela la pueda leer. Desde hace 10 años está esta idea, o más de 10 años. Andrés Purua, el fundador de la ONG en la que soy parte, tenía esta idea desde hace 10 años. Sin embargo, duramos todo este tiempo para poder conseguir la capacidad, el conocimiento tecnológico y pues obviamente un financiamiento que nos permitiera tener la capacidad de crear esta aplicación. Noticias sin filtro, la diferencia que tiene el modelo, y quizás por eso otros modelos no funcionaban antes, es de que por más de que tenga un VPN integrado, además de eso... VPN, contá qué es eso, la señora que es, por favor, usted está aprendiendo tecnología, cómo evadir las dictaduras y las noticias que te mandan en los países autocráticos, cómo evadir todas esas noticias y lograr algo que sea un poco más medio y balanceado. Un VPN es tu mejor amigo si tú quieres evadir la censura en cualquier país autocrático donde haya censura en Internet. El VPN simplemente lo que hace es mueve tu posición geográfica de donde tu conexión, donde lo estás haciendo, de tu país, de Venezuela, por ejemplo, hacia otros servidores que pueden estar en cualquier otro lado del mundo, en Europa, Estados Unidos, etcétera, que allí en esos servidores pues no hay censura y así tú puedes conectarte. Noticias sin filtro usa esta tecnología para que la gente pueda leer las noticias. La aplicación es súper sencilla de usar, se baja desde tu tienda de aplicaciones, puedes bajarla en Android o en iPhone. Cualquier venezolano. Cualquier venezolano o cualquier no venezolano o venezolanos fuera de Venezuela, claro. Porque también es la idea. Son o yo, Argentina también puede ser. Totalmente, son medios, aquí tenemos una asociación con más de 30 medios independientes venezolanos y no solo hay noticias que se pueden leer, aquí tienes un feed. Pero son solo noticias de Venezuela. De medios venezolanos, Está sí. Bien. No de Venezuela, pero sí de medios venezolanos, por ahora. La idea es que esto se pueda exportar a otros países y que esto funcione en otros contextos. Ojalá que no, y te lo digo, ¿sabes por qué? Porque eso significaría más gobiernos autócratas. Tenemos otra perspectiva de por qué esta aplicación creemos de que tiene un valor incluso en gobiernos democráticos. Y es que la aplicación de Noticias sin filtro quita el ruido de las redes sociales. Aquí no hay comentarios, aquí no hay likes, aquí no hay posts, aquí son medios independientes poniendo su contenido. Entonces, el doom scrolling que uno hace, que es hacer scroll infinito, viendo noticias con desinformación, etcétera, aquí callas un poco ese ruido y puedes simplemente tener noticias de fuentes confiables y de periodistas que buscan de verdad trabajar por la verdad. Entonces nosotros creemos de que ese recuperar el hábito de leer noticias es algo que se puede lograr con esta aplicación. La gente quiere leer noticias. ¿Dónde leo noticias sin el ruido de los comentarios, sin las peleas en redes sociales? La gente sí quiere leer. O sea, lo que necesita son opciones. News. Quiere. La gente quiere leer la noticia, hard news and facts. La gente quiere eso, los hechos. En Venezuela, como todo está censurado, pues no es fácil hacerlo. Noticias sin filtro lo hacen mucho más sencillo. Pero esto pasa en todos lados del mundo. La gente sí quiere poder ir a un lugar donde pueda simplemente leer noticias sin tener todo un sistema de bias, de desinformación. ¿Cuánta gente lo lee esto? ¿Quién es afuera, quién es adentro, quiénes son? Dame un margen, dame algo, sí. Dame una idea. Actualmente tenemos más de 130.000 descargas de la aplicación, solo en Android, y de esas el 95% de las personas son usuarios venezolanos dentro de Venezuela.
el otro 5% alrededor del mundo, en España, en Estados Unidos, en Colombia, en Chile, Perú. Generalmente donde vemos más diáspora venezolana, también vemos que hay más usuarios de la aplicación. Estamos hoy en una reunión de durante 3 días acá en Bonn con periodistas de todas partes del mundo. Tenemos los mismos retos, los mismos miedos, las mismas esperanzas, países autocráticos, gobiernos autocráticos hay lamentablemente cada vez más. Vos diste una charla frente a periodistas de todas partes del mundo. ¿Qué te preguntan? ¿Qué te sorprendió? ¿Qué te causó cosquillas de todo lo que vos mostraste al mundo sobre Venezuela? Porque en definitiva nosotros somos latinoamericanos y sabemos la realidad de ustedes. ¿Qué pasa cuando le estás presentando todo esto al vasto mundo? Creo que a mí todavía, por más de que tengamos años, décadas de esto, todavía me sorprende la desconexión que existe todavía en muchos lugares sobre el tema de Venezuela. Fuera de Latinoamérica todavía no se entiende la escala de la situación ni la gravedad de la situación. Entonces, cuando me preguntan, ¿pero hay censura en Internet en Venezuela? Claro, todavía me sorprende y eso quiere decir que tenemos que trabajar más en que se sepa la realidad y que se sepa el nivel de censura que sufre Venezuela, que estamos hablando de que en Venezuela se censura a niveles comparables con otros países como Irán, pero no se habla necesariamente de la censura en Internet en Venezuela a ese nivel, cada vez un poco más, pero entonces eso es nuestro trabajo, dar a entender lo que está ocurriendo y hacerlo visible a nivel mundial, no solo en nuestra región, que se entienda que son violaciones de derechos humanos, que el hecho de que tú no puedas informarte, que tú estés en Venezuela y tú quieras simplemente saber las noticias del día y que tú entres a la página y de error, eso es una violación a tus derechos. Y eso es lo que nosotros necesitamos que la gente lo entienda, dentro y fuera de Venezuela. Es un peso hoy en día ser venezolano, es un peso emocional, no desde el punto de vista soy venezolano, sino desde el punto de vista que uno quiere ayudar, quiere ser proactivo. No conozco a nadie fuera de Venezuela que no sea proactivo. Qué amor que hay por la tierra. Es muy fuerte, definitivamente es un peso. Ser venezolano y en el contexto en el que vivimos es muy fuerte. Ojalá que ningún pueblo tuviera que vivir lo que nosotros vivimos, pero justamente ese peso también nos da una sensación de solidaridad entre nosotros. A mí me duele muchísimo cuando pasan cosas a la diáspora venezolana en otros países. A mí me duele muchísimo cuando veo noticias sobre xenofobia contra venezolanos en otros países, especialmente en Latinoamérica. Y ese peso, como que esa cruz la cargamos siempre, cada vez de que hay una noticia nueva, pase dentro o fuera de Venezuela. Pero justamente, por lo menos en mi caso, yo decidí transformar todo esto en una máquina de energía y es como que, bueno, voy a agarrar toda esta tristeza y este dolor que yo siento y lo voy a transformar en algo útil para mi país y para gente incluso fuera de Venezuela, porque yo creo que Noticias Sin Filtro va a ser importante y puede ser importante en otros contextos. Bueno, transformar toda esa energía en algo que funcione, que sirva para algo más, que traiga esperanzas a la gente de Venezuela, que es lo mejor que puedo hacer y no quedarme pues con ese dolor por dentro. Vamos a hacer algo con eso. Estamos en los edificios de Deutsche Welle, nosotros tenemos 2 grandes centrales acá en Alemania, que es Berlín y Bonn, y cuando nos queremos desestresar y cuando queremos sacar todas esas penas y cuando queremos sacar todo esto de decir, Dios mío, ¿cómo está el mundo? Nos vamos al Metegol. ¿Vamos al Metegol? Claro. Vamos al Metegol. Vengan, señores, Deutsche Welle tenemos Metegol y yo como argentina nos desestresamos con eso. Vengan. En Venezuela no se juega tanto fútbol, se juega más béisbol. ¡No! Claro, si yo tendría que meter 30 goles. 1-0, perdón. Yo creo que constantemente yo pienso en lo que significa Venezuela después de esta migración y qué significa, qué es un país o qué es Venezuela. Venezuela es su tierra, Venezuela es su gente, Venezuela es ambas cosas, no es ninguna. ¿Qué es? ¿Cómo formas identidad nacional? ¿Cómo formas identidad nacional? Cuando no tienes país físico, cuando no estás allí. ¿Cómo las nuevas generaciones se sienten identificados como venezolanos si quizás en muchos casos nunca han pisado su tierra? O nacieron en Venezuela, pero se los llevaron muy de bebés a muchas personas, muchos niños. Mucho en España, en Miami, ¿dónde están todas estas
La mayor comunidad evidentemente es Colombia, y bueno, el pueblo colombiano y el pueblo venezolano muy similar, pero además de Colombia, los grandes focos de venezolanos están en España, están en Florida, a pesar de que estemos en todos lados del mundo, Argentina actualmente, y le agradezco muchísimo al pueblo argentino por cómo ha recibido a los venezolanos. A lo largo de todo el mundo se ha visto este sentimiento anti-inmigración, pero en Venezuela... Con los venezolanos. Con los venezolanos especialmente está ocurriendo. ¿Y en dónde, por ejemplo? A ver. Creo que en Chile se está instrumentalizando la inmigración, venezolana, y están tratando de que los venezolanos sean el chivo expiatorio para absolutamente todos los males del país. Entonces los políticos chilenos, en vez de preocuparse por lo que realmente está pasando en Chile, están más preocupados por qué hacen los venezolanos, cuando estadísticamente todo dice que los venezolanos en Chile son supremamente trabajadores y cualquier xenofobia que hay es totalmente infundida por los medios de comunicación y por políticos chilenos para conseguir votos. ¿Qué pasa con la oposición? ¿Cómo podemos explicar a nuestra gente en Latinoamérica dónde está la oposición de Venezuela y por qué no se logra unas elecciones libres como queremos? A ver, creo que la oposición venezolana no ha estado totalmente a la altura a lo largo de los años, a la altura para lo que nosotros estamos viviendo en el país. Creo que lo que sí pasó el año pasado con las elecciones presidenciales del 2024 fue un ejemplo de lo que sí podemos lograr cuando estamos unidos, por más de que no implicó... ¿Cuál es la diferencia? Sí. El año pasado, en las elecciones presidenciales, si bien Nicolás Maduro y el Consejo Nacional Electoral anunció a Nicolás Maduro como ganador, nosotros sabemos que eso es mentira y esta vez lo comprobamos con las actas que están públicas y accesibles, están allí. Hubo un trabajo de miles de personas estando allí en Venezuela que incluso arriesgaron sus vidas y que algunos de ellos están presos actualmente por defender esas actas para demostrar la realidad de lo que pasó. A mí me parece que fue un trabajo extraordinario, gente dentro y fuera, todo el mundo trabajó, incluso fuera del país. No es fácil y no hay un manual para tumbar una dictadura. Lo que sí sabemos es que cuando lo hacemos unidos funciona, y la oposición venezolana, que todavía no está unida y que está trabajando por intereses propios, muchos de ellos incluso en conjunto con el régimen, pues deberían darse cuenta de que el día que el gobierno de Maduro caiga, pues esta pseudo-oposición no va a ser ellos también tienen que enfrentar las consecuencias. ¿Qué le dirías a un joven, a una chica joven que se quedó en Venezuela? ¿Cuáles las palabras que tenés para esta generación joven que se quedó allá? Quizás esto está un poquito trillado, pero siempre lo tengo que decir, es que hay que estudiar. Nosotros nos están quitando, a los jóvenes nos quitaron la posibilidad de educarnos bien en Venezuela. Entonces, en cualquier posibilidad que tengamos para seguir educándonos, pues tenemos que seguir haciéndolo, porque gracias a la educación podemos tener por lo menos ese rayito de mantener la verdad, a pesar de que el régimen quiera ocultarlo, y también de trabajar por ellos y por su futuro, porque la gente que trabaja por sí mismo, eso es también trabajar por el futuro de Venezuela. Entonces, prepararse, formarse y también luchar por sus derechos. O sea, luchar por los derechos vale la pena, por más que sea duro. La verdad, con tanta diáspora, la comida venezolana la consigo ya en todos lados. Obviamente lo que más extraña son a tu familia, a tus amigos, a tus conocidos y quizás el calor, pero no tanto calor, por lo menos en Caracas, donde soy un clima templado. Creo que extraño también los sonidos. Algo muy particular que tiene Caracas, igual los latinos de que hablamos y la música, etcétera, pero Caracas, bueno escuchar eso. Caracas suena muy particular y Caracas tiene un sonidito muy lindo que creo que, por ejemplo, en Puerto Rico también pasa, que son unos sapitos. No, los sapitos de Caracas que suenan en las noches
y que te arrullan para dormir. Increíble, extraño mucho los sapitos de Caracas. Mirá qué cosa interesante, Valentina. Espero que tengas un poco la posibilidad de disfrutar un poquitito más esta antigua capital acá en Alemania, porque todo el mundo quiere saber cómo está la situación en Venezuela. Estás muy solicitada, esta aplicación la estás mostrando, la estás presentando acá como un tool, como una herramienta para contrarrestar la desinformación. Que sigan los éxitos y que puedan entrar más a otros países quizás de Latinoamérica donde se está necesitando también. Totalmente. Como Nicaragua, Cuba, no El Salvador, totalmente. Sí, nuestra idea es de que Noticias Sin Filtro le llegue cada vez a más personas. Estamos buscando de que esta pueda ser una solución que otros países repliquen. ¿Se paga? Y se tiene que pagar de alguna manera. Necesitamos apoyos y necesitamos más que todo comunidad que quiera hacer esto en sus países. Pero la aplicación la podés cargar sin... Totalmente. No lo pagan los usuarios. Perfecto. No lo pagan los usuarios. Ahí está. Métanse porque es Descárgala. algo que vale la pena, es por ella que está acá y estamos haciendo este programa. Y yo creo que todos en este mundo tienen la necesidad de realmente leer lo que quieren. Así es. Se dice fácil, pero no. Gracias, Gracias a ti. Valentina, vamos a seguir caminando un poquito. Antes de que llueva. Sí. Sí, llueve bastante, pero bastante, llueve ¿no? bien. Llueve bien, llueve con sazón. Llueve sabroso. Sabroso.